son los que ya me conocéis, mi nombre es Rafael y bueno, pues para los que no me conozcáis, pues estoy trabajando aquí en el proyecto de la reservera de 5R y en este caso vamos a presentar el activo de un paquete de ROS para la comunicación y el control de un PLC de la marca Siemens, en este caso. Bueno, en primer lugar, aquí he puesto un breve índice, que voy a hablar un poco del hardware, bueno, una breve introducción sobre lo que es el paquete, cuál es el objetivo de este paquete, así como también el hardware que hemos utilizado para el caso práctico que vamos a utilizar en esta presentación, el diseño de las tramas de datos que, que vamos a usar. Después voy a hablar un poco sobre la programación desde el punto de vista del software de Siemens, un poco por encima. Y por último, pues ya entraré un poco más en detalle en lo que es el propio paquete de ROS, que es lo importante de esta formación, y lo demostraré o veremos su uso mediante una demo con un PLC real y ver cómo responde. Y al final, pues os daremos algunas lecciones aprendidas, algunos resultados que hemos obtenido del paquete, pues que de haberlo usado en otros proyectos y algunas conclusiones que podemos sacar. Pues bien, en primer lugar, el objetivo por el que nace este paquete es porque al final lo que se pretende es conexionar, ¿no? Utilizar la parte del mundo industrial que se utiliza, que normalmente se utilizan los PLCs que te dan esa capacidad esa seguridad, el control de equipos de potencia, con el otro mundo, que es el mundo de la robótica, ¿no? Que en este caso el framework de ROS, que te da más, pues te da mucha más versatilidad, ¿no? Es mucho más, está más dedicado a eso, a ese contexto. Entonces, con este paquete lo que se pretende es comunicar ambos mundos y utilizar las ventajas de uno y de otros. En este caso, pues el paquete nosotros lo hemos utilizado, está desarrollado hasta ahora para la lectura tanto de entradas digitales como analógicas y también para la actuación sobre salidas tanto digitales como analógicas también, pero el paquete se podría ampliar con el resto de módulos que existen para los PLCs, como pueden ser los módulos de comunicación IO-Link o Profibus. Es decir, el paquete se puede extrapolar a otros módulos que se pueden añadir a los PLCs. En este caso, para la comunicación, lo que se utiliza es el protocolo TCP/IP y para ello lo que estamos utilizando es la librería de sockets. Y bueno, finalmente añadir que nosotros hemos probado el paquete tanto con un PLC del modelo S300 y también lo hemos probado con otro que es el que vamos a ver también en la formación de hoy, que es una periferia de modelo ET200S, pero no es un PLC esclavo, sino un maestro, ¿vale? Entonces es importante eso, que tenga la CPU. Y bien, bueno, aquí podemos ver, bueno, he representado un poco plasmado aquí a la derecha lo que es el diagrama eléctrico del hardware que vamos a ver posteriormente, en el que, bueno, distinguimos, pues, obviamente una fuente de alimentación de 24 voltios y después un PLC, el modelo que he dicho anteriormente, el modelo ET200S, que se compone de una CPU, el módulo de potencia, de alimentación del resto de módulos, y después tenemos como módulos digamos, de lógicos de programación, pues tenemos un módulo con 4 entradas digitales, un módulo con 4 salidas digitales y un módulo con 2 entradas analógicas. No tenemos ninguno de salidas analógicas, por lo que no hemos podido probar esa parte. Vale, y después, como sensores y actuadores, pues tenemos un sensor de proximidad de tipo inductivo para la detección de metales. Después tenemos 2 LED y también tenemos un generador de señal, en este caso de corriente, porque el tipo de módulo que tenemos de entradas analógicas es para entradas analógicas de corriente, no de tensión. Y bueno, utilizaremos este generador para simular la entrada de un sensor analógico. Se podría haber utilizado, pues, no sé, un sensor de distancia, un sensor de temperatura. Aquí esto es lo que se va a ver posteriormente en la cámara, en el que distinguimos los mismos elementos que he presentado en el diagrama, la fuente de alimentación, el PLC con los diferentes módulos, los 2 LED, uno es azul, otro es blanco, el sensor de proximidad de tipo inductivo y el generador de señal de corriente. Bien, vale.
En una parte importante en el uso de este paquete es que realmente es flexible y se puede particularizar para cada caso de uso concreto. Es decir, hay que diseñar las tramas de datos que se van a enviar y a recibir entre el PC, donde está corriendo el entorno de ROS, y el PLC. Porque como el PLC hay que programarlo, pues esto digamos que es una etapa de diseño que se debe hacer previamente antes de terminar de programar el PLC. En nuestro caso, tenemos la información que viaja desde el PLC hacia el PC, que en este caso son las tramas de envío, perdón, de recibo por parte del PC y de envío por parte del PLC, en el que tenemos un total de 10 bytes, donde los dos primeros bytes son los sensores, son, digamos, entradas digitales del PLC, y el resto de los 8 bytes restantes son los valores de las entradas analógicas, ¿vale? Entrando un poquito más en detalle en estos bytes, bueno, aquí podemos ver que la trama comienza con este 0 de aquí, que, está recargado, que se marca en rojo, donde se corresponde con la entrada digital, la 0.0, y así hacia la izquierda hasta la 0.7 y así sucesivamente con el resto de bytes. Aquí la 1.0 y aquí vendría la 1.7. En nuestro caso, lo único que tenemos en el PLC son 4 entradas digitales, que serían estas 4 que están aquí, perdón, aquí me salta uno, perdón, estos cuatro primeros bits. El resto, bueno, pues quedan libres, y en el caso de poner otros módulos de entradas digitales, pues se podrían ir añadiendo a estos tramos, a esta parte de la trama de datos que está ahora mismo pues sin uso. Y después para la parte de sensores analógicos, pues tenemos 4 bytes para uno de los sensores analógicos y otros 4 bytes para el otro sensor analógico. Estos bits después posteriormente, como veremos, la parte del PC donde está corriendo el entorno de ROS, pues ya esta información en formato de bits, pues ya se transforma pues, en el formato que ya se llama útil, en hexadecimal o en decimal, y esa información ya con contexto, pues ya se utiliza pues para otra lógica que dependerá del caso de uso. Por el otro lado, en el caso de las tramas de datos de envío por parte del PC y que recibe el PLC, pues en este caso tenemos solamente 2 bytes, y que como podemos ver aquí en el detalle de los bits, pues realmente utilizamos 4, porque el módulo que tenemos ahora mismo en el PLC pues es de 4 salidas digitales, pero de la misma manera, si pusiéramos más módulos o si pusiéramos un módulo más grande con más salidas digitales, pues podríamos utilizar estos bits que vienen en esta misma trama. Pero como he dicho, es decir, este paquete es flexible, y si realmente queremos enviar en vez de 2 bytes, queremos enviar 1 byte, pues también lo podemos modificar y lo podemos posteriormente en el archivo de configuración de parámetros del paquete de ROS. Pero sí que es importante diseñarlo desde el principio, porque la parte de la programación del PLC tiene que concordar con lo que después vayamos a configurar en el archivo de parámetros del PLC. Lo que sí es siempre se trabaja con tramas al menos de un byte o múltiplos de un byte. ¿De acuerdo? Bien, ahora entramos un poco a la parte de la programación de los PLCs. Aquí, pues supongo que esta le suena más, le resulta más familiar a las personas que trabajan directamente con los PLC y que los tienen que programar, así que no voy a pasar un poco por encima. Y bueno, así que se configuran cuáles son los diferentes módulos que componen el PLC, y concretamente aquí hago un poco de hincapié en el módulo de entradas de entradas analógicas, en el que se selecciona pues cuál es el rango de entrada y si es un sensor de corriente o de voltaje. En este caso, solamente nos dejaba de seleccionar que fuese de corriente. Después, otra parte importante, como he dicho, es decir, en la parte del diseño de las tramas de datos, una vez que ya sabemos cuántos sensores tenemos, cuántos bits van a pertenecer a la trama de envío, a la trama de recibo, pues estos bloques, digámoslo así, estos bloques de datos son los que se utilizan después en la programación y tienen el tamaño que se ha definido, se ha diseñado en las tramas de bits. Es decir, por ejemplo, aquí el bloque de datos que se envía desde el PC al PLC, pues está formado por 2 bytes, como se puede ver aquí en el resumen. Mientras que la trama de datos que se envía desde el PLC al PC,
pues está formada por 10 bytes, donde, bueno, aquí digamos que es como una estructura y hay una parte en la que, pero vamos, eso ya es más a nivel de detalle de programación en el software de Siemens. Y aquí finalmente, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo internamente en el PLC? Lo que ocurre es, en el caso de los datos que vienen desde el PC hacia el PLC, si esa trama, ese bloque de datos se ha puesto, es decir, el usuario lo ha puesto a nivel alto, lo ha puesto a 1, automáticamente la salida digital del módulo correspondiente a la dirección de memoria 2.0, pues se activa. En el momento en el que en ese bloque, ese bits pase a valer 0, pues esa señal digital, esa salida digital se desactiva. Y lo mismo pasa al contrario en la parte del envío de datos desde el PLC al PC, ¿no? En los sensores. Cuando un sensor detecta una entrada digital, automáticamente el bit correspondiente a ese bloque de datos que se va a enviar, pues se activa y se pone a 1. Bueno, una cosa que me gustaría aquí añadir es que, bueno, lo que estoy mostrando en la presentación, la programación, es para el software, la versión del software de Siemens de la versión Step 7, la versión 5.6, que de hecho hay un manual donde se explica un poco mejor cómo se debe programar todo el PLC, porque digamos que la parte la parte más tricky, ¿no? La parte más complicada es la configuración de la comunicación mediante protocolos TCP/IP entre el PLC y el PC, ¿vale? Eso está explicado en un manual que está incluido en el repositorio. Y también está incluida un documento que aquí le damos las gracias a IMAIN, porque nosotros no tenemos la versión del software más nueva, la del TIA Portal, y ellos probaron el activo y nos mandaron digamos, el tutorial, el documento actualizado para usarlo también en la versión más actualizada del software, en el TIA Portal. Entonces, desde aquí darle las gracias porque, hombre, entendemos que hay gente que no tiene esa versión más antigua, sino que tiene una versión más nueva. Bien, ya entrando un poco más en la parte importante, en la parte del paquete de ROS, el wrapper de ROS, tenemos una estructura típica de paquete de ROS con archivos de configuración, una parte de los launch, una parte de código fuente, script, etcétera. ¿Cuáles son las dependencias que utiliza este paquete? Realmente no son las dependencias, son dependencias bastante simples. Nosotros hemos probado el paquete tanto con ROS Melodic en Ubuntu 18 como con ROS Noetic en Ubuntu 20, y el paquete está principalmente desarrollado en lenguaje Python. Pero lo mismo que, aunque aquí en las dependencias ponga Ubuntu, probablemente también se pueda utilizar con Windows y probablemente se pueda utilizar con ROS 2 sin mucho cambio y incluso en versiones más antiguas de ROS, porque es lo que digo, las dependencias del paquete no son muy exigentes. Y bueno, después, como comentaba antes, hay un archivo de configuración de tipo YML en el que hay 4 parámetros principales. Uno, que es la IP del cliente de la comunicación TCP/IP. En este caso se pone vacío porque automáticamente lo que hace es buscar en todas las direcciones IP que están dentro del rango del PLC. Después el puerto de comunicación, que en este caso es el 2000 y que además es porque se ha configurado así en la programación del PLC. Y después la cantidad o el tamaño de las tramas de datos que hemos diseñado anteriormente, tanto la de envío desde el PC, desde el PLC al PC, y como la del PC al PLC. Aquí he puesto un pequeño resumen que también se incluye en el README del paquete. Obviamente hay que setear las dos IP, bueno, principalmente la IP del PC, porque la del PLC se setea automáticamente con la configuración o con la programación. Sí que es verdad que la IP del PC no puede ser, no puede estar, no vale con que esté solo dentro del rango, sino que tiene que ser concretamente una que se establece en la configuración del PLC. Eso viene de todas maneras explicado en el manual. Después, posteriormente, bueno, pues clonamos el proyecto, se compila y para lanzarlo pues podemos utilizar un launch que viene incluido en el paquete. Una vez lanzado el launch, bueno, hay que recordar que antes de lanzarlo, para que el PC se conecte al PLC, el PLC debe estar en modo ejecución, ¿no? En modo RAM, para que se conecte automáticamente. En este caso,
el PC está actuando como servidor. Y bueno, después para ver los datos, para actuar sobre los actuadores, pues podemos utilizar script con publicadores y con suscriptores, o bueno, aquí directamente he puesto una forma rápida de probar el paquete, que es utilizando los comandos de publicación a través del terminal para, por ejemplo, para activar en este caso una de las salidas digitales, o para leer los datos que nos están viendo el PLC, pues con un eco en el topic en el que está publicando el paquete. Y por último, comentar que existe, bueno, dentro del launch existe un parámetro, que en este caso es el continuous, que no es refresh, perdón, es continuous stream, ¿vale? Que en este caso hay, digamos, dos maneras de que el paquete publique los datos que vienen del PLC, de manera asíncrona o síncrona, ¿no? Por así decirlo. Asíncrona está puesto para que el paquete publique cuando hay algún cambio en el paquete, de todas maneras esto lo vamos a ver después. Es decir, si hay una salida que ha cambiado de valor, entonces el paquete publica un nuevo mensaje en el topic. Mientras no haya un cambio en alguno de los bits, no publica nada, pero existe otra forma, otra configuración del paquete, que es el continuous stream, que está continuamente publicando los valores que haya en el PLC. Vale, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una pequeña demo de funcionamiento del paquete, ¿vale? Aquí estaríamos viendo, vale, este es el PLC, que es el que hemos visto anteriormente en la presentación, con los mismos módulos. Vale, voy a lanzar inicialmente el paquete en modo asíncrono, en modo no continuo, ¿no? Vale, lanzo lo del paquete, está en modo run, y entonces automáticamente el PC se conecta al PLC. Y ahora yo lo que podemos hacer es, desde la línea de comando, pues puedo utilizar el, perdón, el comando, el rosttopic up, por ejemplo, conociendo que el bit empieza aquí, este sería el 00, 01 hasta el 07, y después al contrario, el 10 hasta el 17, pues entonces estaría activando la salida digital, la primera salida digital. Entonces, efectivamente, pues se enciende el LED azul, podría pues, encender el blanco también, o apagar los dos. ¿Vale? Después, la lectura. En caso de la lectura, en vez de utilizar, bueno, podría utilizar el Rosttopic Echo. C, que ahora mismo no está publicando nada, porque publicaría el primero, pero como lo he puesto en modo asíncrono, hasta que no haya un cambio en alguna de las entradas digitales, no lo va a publicar. Entonces, si yo, por ejemplo, activo el sensor de proximidad inductivo, pues hemos visto que se activa una de los bits, el resto de los bits corresponden al resto de la trama de donde están las señales analógicas y etcétera, y si lo quito, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, digamos que este modo no publican continuamente. Vale. Y ya también, en vez de utilizar el Rosttopic Echo, lo que voy a utilizar es un nodo de escucha, donde lo que se incluye es una pequeña lógica en la que se hace un- un breve tratamiento de los datos de esta trama que viene del PLC. Es decir, a mí me interesa, lo que hago es desglosar las diferentes partes de la trama, y la parte correspondiente al sensor analógico del canal 0, ¿vale? Que es el que está conectado al generador de señal de corriente, pues transformo esa trama de ceros y unos, la transformo a un valor en decimal, ¿vale? Que esta vez lo que he hecho simplemente a modo de ejemplo, lo he escalado entre 0 y 10. Pues si por ejemplo fuese un sensor de distancia que me está midiendo la distancia eh, desde 1,5 metros hasta, no sé, 3 metros, pues entonces en función de los valores que te dan esta trama de bits, pues ya puedo utilizar ese valor para una lógica de programación en la parte del entorno de ROS. En este caso, vale, lo que voy a hacer es que voy a reiniciar ahora el paquete, pero ahora lo voy a lanzar en modo continuo. De tal manera que ahora
está continuamente publicando paquetes. Lo mismo ocurriría si en vez desde el nodo del suscriptor lo pongo en el eco, también podríamos ver que efectivamente está publicando continuamente. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora ya sí, enciendo el generador de señal. Como comentaba, lo que yo he hecho internamente en el nodo del suscriptor, he transformado esa parte de esos valores de bits en un número decimal. Y como podemos ver, si yo aumento el valor del generador de señal de corriente, que en este caso estoy subiendo, esto está en miliamperios, y el rango de entrada de los sensores analógicos va porque lo he configurado así en el PLC, desde 4 miliamperios hasta 20 miliamperios. De tal manera que mientras yo me vaya acercando al, al valor de 20 miliamperios, el valor que recibo de la trama de datos pues se va acercando al valor límite superior, que es el 10. ¿Vale? Lo mismo ocurre si bajo la corriente, pues el valor va bajando hasta, hasta llegar a cero. ¿Vale? Y bueno, para terminar, bueno, pues aquí he incluido unas pequeñas medidas de tiempos que creo que pueden ser interesantes ¿no? Porque en este tipo de paquete, en este tipo de trabajo, de proyectos, siempre es muy importante la velocidad de comunicación, cuáles son los tiempos mínimos que podemos alcanzar. Y en este caso he comprobado que el delay de publicación desde publicado, yo quiero quiero encender un LED, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo envío el mensaje hasta que el paquete de ROS o el nodo de ROS lo recibe, salta el callback, procesa esa información y le envía los datos al PLC? Bueno, pues aquí se puede comprobar que es del orden de un milisegundo. Bueno, aquí los valores hasta aquí son segundos, a partir de aquí son el tercer número ya son milisegundos. En el caso de otra medida de tiempo que he realizado, pues hay la parte de lectura de recibo de los datos desde el PLC al PC, está funcionando en un segundo hilo que se está ejecutando en segundo plano, y la medida del tiempo de refresco de lectura de datos pues está en torno a los 5 milisegundos. Y por último, digamos que esta parte de aquí es sin publicar nada, ¿vale? Sería solamente recibiendo los datos. Mientras que si ahora le añadimos la parte de lectura de datos, transformación en un mensaje de ROS y publicación en el topic, pues nos da una tasa de refresco de 190 hercios, que son en torno a 5, está en torno a 5 milisegundos y medio, por ahí, más o menos aproximadamente. Y bueno, finalmente, una conclusión importante que nosotros hemos sacado a raíz de algunos proyectos en los que hemos trabajado y hemos utilizado este paquete es que no es realmente, aunque a pesar de que los tiempos son bastante rápidos, los tiempos son bastante bajos, no es un paquete que se debería utilizar para sistemas de control de tiempo real en el que haya que controlar pues, ejes lineales, tipo sistemas de rotación o sistemas rotativos. Y esto se debe a que después por el problema del procesamiento que se realiza dentro de ya de las funciones de la lógica de la programación. Y bueno, y con esto, bueno, pues aquí terminaría la presentación del paquete. Ahora